Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, hoy presentamos en este espacio a Sidney Blanco. Es abogado y notario, fue magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, actualmente juez de sentencia y además es profesor de Derecho Procesal Constitucional en la UCA. Y bueno, qué gusto verlo. Sidney, qué gusto tenerlo esta mañana aquí. Buenos días. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Pencho. No, y la verdad que sí, muy interesante. De verdad, siempre son sus opiniones, siempre es interesante para nosotros en este espacio hablar con usted, así que le agradecemos y apreciamos este tiempo. Y yo sí quisiera, obviamente, pues aprovechar un poquito esta plática para conocer su opinión sobre los temas que últimamente han estado pues siendo noticia y que tienen que ver con el derecho, con las leyes. Obviamente usted como catedrático, como profesor de Derecho, pues obviamente pues tiene una forma de explicar las cosas que es lo que pues muchos de sus alumnos y exalumnos aprecian. Así que hoy queremos aprovechar esa parte también, esa parte de docencia, de educador, para que nos explique también a través de su experiencia y conocimiento algunos temas desde su punto de vista, Sidney. Y es que pues obviamente pues, lo que hemos visto en los últimos días ha generado muchas opiniones. Yo lo que quisiera en este espacio, Sidney, es que nos diera alguna luz, digamos, desde su perspectiva primero de la lógica que usted ve, de la lógica constitucional del fallo que el viernes conocimos en avalar la reelección consecutiva. Bueno, si se toma en cuenta que hay muchos artículos, al menos 4, y aquí nos va a aclarar usted también sobre esto, Sidney, que le ponen como un candado a la Constitución en el tema de la reelección inmediata. Así es que yo, en principio, quisiera saber qué es lo que usted opina sobre este fallo, sobre todo que como decía usted también, ha sido parte de la sala y se han pronunciado ya anteriormente sobre esto. Así que yo quisiera escuchar su opinión, Sidney, sobre esta sentencia o sobre esta interpretación de la Constitución. Muchas gracias. Ciertamente en las últimas semanas hemos tenido, digamos, 4 noticias en el ámbito jurídico-político que han trastornado todo lo que nosotros creíamos de la Constitución y del derecho. Primero, la presentación de un conjunto de reformas a la Constitución, que prácticamente es una nueva Constitución sin seguir el procedimiento. Más tarde apareció las reformas a la ley de la carrera judicial, que ordena el cese inmediato a todos aquellos jueces y juezas que tengan 60 años o más. Y más recientemente hemos conocido una resolución de la Sala de lo Constitucional, que es sobre lo que me está preguntando usted, claro. Que permite la reelección presidencial. Claro, y todo es importante, y de hecho, pues vamos a oír su opinión sobre los otros temas, pero quizás esto como lo más reciente, sí. Pero no sé. Sí, no, me parece bien. Sí, Podemos hablar un poco sobre el tema de la reelección presidencial. Hace algunos años se planteó y se discutió en la Sala de lo Constitucional cuál era la mejor interpretación que podía dársele a un artículo de la Constitución que prohíbe ser candidatos a la presidencia de la República a quienes han sido presidentes en el periodo inmediato anterior. En esa oportunidad yo formé parte de la sala que deliberó cómo debíamos interpretar esa disposición. Más bien estaba en juego cuánto tiempo debía transcurrir para que un presidente de la República podía postularse. Es un tema de mucha responsabilidad y por lo tanto en aquella ocasión fue abordado con el nivel de responsabilidad exigido. Y uno de los temas que siempre deben considerar los tribunales es una interpretación que mejor se adapte a una interpretación sistemática, que no analicen aisladamente algunas disposiciones. Por ejemplo, este tema de la reelección presidencial
involucra una serie de disposiciones constitucionales. Y los voy a decir. El artículo 75 de la Constitución, en el número 4, sanciona a aquellos individuos que promueven una reelección presidencial. El artículo 88 establece la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia como un elemento indispensable para la forma y sistema político. Y dice a continuación que la violación a esta disposición obliga a la insurrección. Estoy leyendo textualmente lo que dice la Constitución. El artículo 131, en su numeral 16 de la Constitución, establece que la Asamblea Legislativa debe desconocer al presidente cuando ha terminado su periodo de funciones y continúa en el cargo. El artículo 154 establece que el periodo de un presidente es de 5 años, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Y el artículo 248 establece que no podrá reformarse en ningún caso las disposiciones relacionadas a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Con esta serie de disposiciones nosotros interpretamos que la lectura sistemática de todas ellas obligaban a que no estaba permitida la reelección inmediata, sucesiva y continua de un presidente. Y las razones que en aquella oportunidad se dijeron para no aceptar una reelección inmediata es porque estas disposiciones deben interpretarse de manera sistemática. Y además se dieron otras razones, porque sabemos que un presidente que se postula para un nuevo periodo, en nuestra cultura, constituye un aprovechamiento en exceso de los recursos del Estado para competir con ventajas. Por otro lado, esta ambigüedad en la interpretación debe favorecer principios que sustentan el carácter republicano, democrático y representativo. Por otra parte, se dijo que es importante limitar temporalmente el poder, que nuestras democracias deben sustentarse en la limitación temporal del poder. No podemos tener gobernantes por tiempos indefinidos, porque claro, ahora han autorizado una reelección más, pero después viene la siguiente. Y esto es de manera indefinida. Por otra parte, se dijo en aquella oportunidad que el sufragio o el derecho al voto debe ser libre de influencias y que no sean, más bien, sabemos las condiciones en que se compite para los opositores cuando hay un gobernante que busca una reelección. Bueno, la reelección anterior creo que fue un buen ejemplo de ello. Negar la deuda política a los partidos, anular prácticamente su competencia, explotar los recursos públicos para hacer campaña, utilizar de manera desmesurada los medios de comunicación para hacer campaña a su favor, significa prácticamente poner en grave desventaja la competencia leal que debería de existir en los contendientes. Pero además se dijo que es importante limitar el poder para permitirle al pueblo exigir responsabilidades a un presidente de la República en su periodo anterior. Esto es lo que nosotros dijimos en la sentencia. No está permitida la reelección porque la Constitución dice que no podrán ser candidatos los que hayan sido presidentes en el periodo inmediato anterior. Porque es cierto. Quiero entender algo. Solo quiero entender algo, Sidney. Esa es una interpretación. Obviamente, la Sala de lo Constitucional es el último ente, digamos, digamos, garante que vela por la Constitución, porque no se viole. Entonces, esa es, digamos, una interpretación de esa sala, pero hoy estuvo en la televisión el asesor jurídico de la presidencia y él decía que
que fue un error de interpretación, el de la sala. Usted lo está explicando ahorita, si, digamos, todos estos argumentos que usted está resumiendo ahorita que valieron, pues, tomar hacer esa interpretación, pero entonces, ¿cómo te cambia la sala? Y pueden haber diversas interpretaciones de acuerdo al momento Sí, y a eso es los lo magistrados. sí, eso es lo que intento explicar de manera técnica. Claro, Ahorita estoy explicando lo que nosotros consideramos en aquella oportunidad, exacto, que por qué la reelección está prohibida. Porque la exacto. Pues, Constitución dice que no podrán ser candidatos los que hayan ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. y Veamos ahora. los artículos que usted acaba de mencionar y que, bueno, dicen, son varios candados los que tiene la actual Constitución. Bueno, no sé si es un buen término usar esa frase o esa palabra candado, pero bueno, usted los ha citado también, hay varios artículos de la Constitución. Sí, los he citado textualmente, es decir, no he agregado nada de lo que no diga en la Constitución. Y son efectivamente una serie de candados que obligan a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Pero quiero, para luego entrar a que cada uno de los oyentes valore. Recientemente, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución el día 3 de septiembre de este año, emitió una resolución en donde cambia ese presente. Pero ¿bajo qué interpretación? Y esto lo voy a decir tal como está la resolución para que el pueblo se encargue de buscarlo. Okay. Dice esta resolución reciente que la resolución anterior tiene un error interpretativo, porque la Constitución dice que no podrán ser candidatos. Entonces hace un juego de palabras y establece que si el presidente actual se quiere reelegir, él dice no es candidato, él es presidente. Por lo tanto, la sala anterior, dice, hizo referencia a un candidato, pero el presidente Bukele no es candidato, es presidente. Que la prohibición está destinada a los candidatos, no a los presidentes. Y ponen en la resolución, ponen un jueguecito que dice, si X, lo voy a leer textualmente de la resolución, si X fue electo presidente en el quinquenio, si X fue electo presidente en el quinquenio A, puede inscribirse para el quinquenio B, mas no para el quinquenio C. Esto porque el periodo inmediato anterior no se refiere al quinquenio A, sino que al quinquenio previo al presidente Y. Lo que quiero decir es una especie de juego de palabras, de dónde está la bolita, y al final dice, la sala cometió un error interpretativo. Cuando yo estaba leyendo esta resolución y lo vi con el titular, la sala cometió un error interpretativo, me llamó la atención porque dije, ¿en qué nos habremos equivocado nosotros? Pero es un simple juego de palabras. Dice Bukele, no lo dice Bukele, pero dice, el presidente no va a competir como candidato, sino como presidente. Obviamente es una tomadura de pelo. Todos sabemos que para ser presidente tiene que ser candidato. Y la Constitución, en efecto, dice expresamente, no podrán ser candidatos. Pero entonces ellos interpretan que el presidente no es candidato, es presidente. Y por lo tanto la prohibición no va dirigida a él, sino va dirigida a los candidatos. Entonces, ese es el gran argumento jurídico y el único argumento jurídico establecido por la nueva sala de lo constitucional para reinterpretar las disposiciones, y hace absolutamente caso omiso de la interacción que tiene esta disposición con todas las otras que comencé diciendo en este programa. Aquella que prohíbe al presidente continuar un día más, aquella que obliga a la Asamblea a desconocer al presidente que quiera continuar
continuar en el cargo, aquella que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, aquella que impide la reforma o disposiciones que vayan orientadas a impedir la alternabilidad. O sea, la sala actual hace un argumento sumamente pobre, deficiente, poco convincente, juego de palabras para soslayar el impedimento constitucional que tiene. Pero mira, Pencho, yo he llegado a una conclusión. Todo lo que estamos viendo es el antiderecho, es contrario al derecho. Hay un irrespeto reiterado de la Constitución, del orden jurídico, y está en juego uno de los principios fundamentales del derecho, que es la seguridad. La seguridad lo entendemos como un principio básico porque es la predictibilidad que tenemos los ciudadanos de que nuestro proyecto de vida no va a ser modificado de manera abrupta. Y es lo que acaba de ocurrir también con esta resolución. Ha habido un cambio, pero tremendo, sobre la reinterpretación. Es cierto que los tribunales constitucionales, nosotros los reconocimos también, pueden modificar criterios, precedentes. Los precedentes constitucionales no son inamovibles, pero hay que exigir un mínimo de razonabilidad, de seriedad, de fundamentación lógica a la hora de modificar un precedente. No basta con decir aquí hubo un error interpretativo y por eso lo voy a cambiar. Esa explicación tiene que ser un poco más seria que la puesta en la resolución que hoy estamos comentando. Usted dice, Sidney, que es un argumento débil, el juego de palabras que acaba de mencionar, pero bueno, y que no se toman en cuenta los otros artículos, digamos. Ahora, yo solo quiero preguntar algo para entenderlo, porque, usted también ha hablado, ya vamos a hablar de eso, de algunas reformas a la Constitución que se van a presentar supuestamente en los próximos días. No habría o sea, no hay una forma de cambiar esto de la reelección, porque en otros países existe, aquí la Constitución es clara, como usted lo ha expresado por los artículos que mencionaba, pero es que en una reforma o a través de una reforma constitucional no se podría incluir, digamos, hablar incluso de una extensión del periodo presidencial, de una reelección, o esto pétreo realmente es inamovible. Es que, pues sí, podríamos decir, y algunos argumentan que, pues que los tiempos han cambiado, entonces está escrito en piedra, está escrito en piedra, y no hubieran esperado, mejor si realmente de alguna manera se quisiera promover, se está promoviendo el tema de la reelección, hacerlo a través de una reforma, o eso también es imposible, ex magistrado. Mira, nuestra Constitución, como tú lo dijiste, tiene sus propios candados. Autoriza reformar disposiciones constitucionales, salvo en 3 aspectos: sistema y forma de gobierno, alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el territorio de la República. Para poder modificar estos 3 temas, se requiere crear una nueva Constitución. Y la creación de una nueva Constitución implica la creación de un poder constituyente, porque solo los poderes constituyentes pueden crear nuevas constituciones. Los diputados de la Asamblea Legislativa pueden reformar cualquier aspecto de la Constitución, salvo los que se refieran a estos 3 puntos. La Asamblea Constituyente no son poderes ilimitados. La Asamblea Constituyente está supeditada a la Constitución. El único poder ilimitado en esto son los poderes constituyentes originarios, que no se basan en algo ya establecido, se basan en experiencia, en doctrina, en derecho comparado, en una realidad de la sociedad para crear una nueva Constitución.
Pero una vez aprobada la Constitución, todos son órganos constituidos y debemos ser obedientes al mandato de la Constitución. La Asamblea Legislativa tiene prohibido por la Constitución abordar estos tres temas: sistema y forma de gobierno, alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el territorio de la República. Son las denominadas cláusulas inamovibles. Por lo demás, por supuesto que puede hacer reformas, como lo hemos visto. Nuestra Constitución ha tenido ya una serie de reformas, muchas de ellas surgidas de los acuerdos de paz, pero además establece que para reformar un artículo de la Constitución se requiere la intervención de 2 legislaturas en donde se le permita al pueblo participar de manera indirecta apoyando a aquellos candidatos que se postulen y que mantengan una postura a favor o en contra de esas reformas constitucionales. En una palabra, ¿la Constitución se puede reformar? Sí, menos en 3 puntos. Que repito, alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, territorio y forma y sistema de gobierno. Esos son cláusulas intocables. Sidney, una duda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Pero digo, teniendo en cuenta esta resolución, ¿no haría falta esa modificación para una reelección entonces? Estamos en presencia de una sentencia que desconoce la Constitución. Desconoce y tiene un objetivo claro, que es permitir la reelección del presidente. Ahora, yo creo que este tema, como dice un amigo, no ha terminado todavía. No ha caído el telón, dice el amigo. Todavía. El pueblo empieza a inquietarse. Yo lo estoy viendo que empieza a reaccionar como tiene que ser, porque la Constitución autoriza únicamente al derecho a protestación. Ahora se le cortó la señal un poco, no sé si a mí o no sé, Chino, ¿me estás? Yo escuchaba mal también, ¿eh? Sí, creo que se nos quedó congelado por algún momento, Sidney. Y creo que ya me escucha, Sidney. Sí, yo escucho bien. Sí, ok, sí, hubo un bajón de internet en su caso, pero estaba diciendo que el telón todavía no ha caído, algo así, que ahí se quedó, Sidney. Sí, estaba diciendo de que ahora se empiezan a ver movimientos de protestas, de inconformidades, como que la gente empieza a sentir que esto en realidad va en serio al autoritarismo. La gente empieza a sentir que si un gobernante con demasiada arbitrariedad cierra puestos de trabajo, manda a la calle a personas dejando en abandono la familia, prácticamente destruyendo proyectos de vida de la población, yo creo que poco a poco se va a ir manifestando el pueblo. Y esta es la respuesta que pueda tener frente a excesos de poder, que ahora, como sabemos, el presidente ha trabajado desde su maldad en afectaciones al derecho, ha trabajado siguiendo un libreto, podríamos decir, desde su punto de vista, impecable. Remueve la sala de lo constitucional, remueve al fiscal general, y de ahí en adelante tiene la Asamblea Legislativa a su favor, y se va a encontrar probablemente con una resistencia de la población. Pero solo ahí puede haber una resistencia, o sea, digamos, independientemente de los argumentos que usted nos da,
ya la interpretación que ha hecho esta sala el viernes ya es último, o sea, ya es última instancia, pues, o sea, no hay otra manera, digamos, de debatir. Bueno, usted está poniendo su punto de vista desde el punto de vista jurídico, pero no hay otra manera de debatir, digamos, esto en otra instancia. Mira, en el ámbito jurídico interno, prácticamente las esperanzas en algún funcionario, alguna institución, son nulas. No hay posibilidades de acudir a una instancia independiente, seria, jurídicamente bien fundamentada, para contrarrestar estas embestidas a la democracia. No hay, jurídicamente e internamente. Pues sí, pero yo me recuerdo en las resoluciones que ustedes daban cuando usted era magistrado de la Sala de lo Constitucional, pues sí, también era lo mismo, era la última palabra, digamos, independientemente de la sentencia o de la resolución. Sí, Sidney. O sea, sí, efectivamente, o sea, yo no estoy diciendo... Sí. Adelante. Sí, yo no estoy diciendo que los tribunales constitucionales no tienen la última palabra. Lo que estoy diciendo es que la cooptación del Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo y también por parte de la Asamblea Legislativa nos va a traer unas consecuencias muy graves en los diferentes ámbitos, porque no es poca tarea la que realiza la Sala de lo Constitucional en su deber ser. Es controlar estos derechos fundamentales, es proteger a los grupos vulnerables, es estar a favor de la sociedad, y aquí estamos en las puertas, Presidencia de la República. Este último golpe de cesar inmediatamente a todos los jueces mayores de 60 años es prácticamente, yo lo interpreto como que lo que se avecina es que los sustitutos nuestros no serán otros más que obedientes o temerosos al poder, que ya no va a depender del juez. Vamos a entrar a ese tema de retiro de los jueces, vamos a entrar a ese tema, pero antes yo solo quiero decir, bueno, entonces ya, está claro, las sentencias y las resoluciones que da la sala son inapelables, eso está claro, que quería tenerlo claro, y luego lo otro es, entonces, vaya, porque ahí vimos a la embajadora en funciones, digamos, de los Estados Unidos pronunciarse, al vocero del secretario de Estado, a otras instituciones, o sea, eso simplemente son condenas. Usted acaba de decir, esto es antiderecho, dijo, o sea, esto es antiderecho lo que estamos viendo. Entonces son condenas, opiniones. Estados Unidos, un país que digamos, ha sido, no sé, el rol de Estados Unidos ha sido pues muy, muy importante, digamos. Ahora pareciera que incluyendo al gobierno y a funcionarios, pues ya pues lo que dice Estados Unidos ya no importa. Entonces, todo eso implica que no hay que hacer. Eso es lo que quiero que me quede, digamos, claro. O sea, no hay que hacer. Sí, en el ámbito jurídico, en el ámbito institucional, interno, sí, prácticamente están aniquiladas las instituciones. Y no pueden hacer nada si no viene una directriz superior. Eso es. Ahora, como dice, la pelota está en la cancha de la sociedad. De las personas que se han sentido afectadas, que nos hemos sentido afectados por las decisiones, las amenazas a la democracia, al carácter republicano de nuestro gobierno, está seriamente amenazada, quebrantada, y yo creo que a pesar del repudio internacional, el gobierno parece estar inamovible en sus decisiones. Es impredecible, Pencho, lo que puede ocurrir. Ok, impredecible. Pero mire, yo solo, el artículo que usted mencionaba, el artículo 88 de la Constitución,
Lo voy a leer para que quede claro. Dice, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Eso lo mencionó usted hace un rato, pero eso es cuando sucede, cuando se da el hecho. Ahora no ha sucedido. Yo decía hoy, incluso el presidente no ha dicho nada, o sea, el presidente no se ha pronunciado si tiene esa intención, pues, porque si no tiene, o sea, al suceder creo que es que digamos, obliga a la insurrección, al suceder, pero ahorita no, eso sucedería si realmente se reelige, digamos, un presidente, o no es así. Dígame un poquito ahí cuál es la interpretación del artículo 88. Mira, yo creo que la interpretación del artículo 88 es para frenar cualquier intento de acudir a una reelección y que el pueblo tiene derecho a manifestarse, a impedir que eso ocurra. Si acabas de decir que la sentencia de la Sala de lo Constitucional, como en efecto lo es inamovible, la Sala le dice y además le ordena al Tribunal Supremo Electoral a que permita la inscripción de un presidente. Se lo ordena expresamente. Ahora, falta mucho tiempo para unas elecciones, pero ya le está ordenando que permita la inscripción de un presidente. Entonces, ¿cuál es el juego? La resolución dice que el presidente debe renunciar 6 meses antes de la presidencia, que debe pedir permiso 6 meses antes, pero no por eso dejará de ser presidente. Por eso es el jueguito de parada. La Constitución prohíbe que no pueden ser candidatos, pero él no es candidato, es presidente. Y además se dice que la prohibición no significa que él va a llegar a ser presidente, porque va a someterse al escrutinio del pueblo. Mira, es un razonamiento bastante lamentable. Es al muy estilo, estaba releyendo la sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano cuando autorizó la reelección de Evo Morales. Es el mismo estilo de la Sala de lo Constitucional de Nicaragua que habilitó la reelección de Daniel Ortega. Y es el mismo estilo. Ocurre algo bien simpático en Honduras, nuestro vecino. Habían unos magistrados de la Sala de lo Constitucional que tenían un rasgo de independencia, y lo que hizo Juan Orlando Hernández a través de la Asamblea Legislativa dirigida por él era remover a los magistrados. Removió a los magistrados, impuso a unos nuevos magistrados y luego se postuló a una reelección, y esta nueva Sala de lo Constitucional en Honduras autorizó la reelección. Eso nos parece familiar, ¿no? Aquí se removió la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, en todos esos ejemplos que usted pone, se consumó, digamos, la reelección. Efectivamente. Yo creo que nadie se va a atrever a dar un paso sin tener ya proyectado su objetivo. Yo creo que nadie va, ninguna sala o ningún tribunal, ningún ejecutivo va a permitir dar ese paso de reconocimiento jurídico, entre comillas, sin estar seguro de que se va a postular, porque esto provoca irritación, provoca indignación, provoca prácticamente una invitación al pueblo a desconocer también normas jurídicas y normas jurídicas constitucionales. Hay un caos. Mira, yo soy profesor de Derecho Procesal Constitucional y nunca antes me había enfrentado a unas paradojas que en mi clase tengo que hablar de independencia judicial, que es lo que pregona nuestra Constitución, de separación de poderes, del ejercicio del control, que es la tarea de los tribunales constitucionales. Y claro, yo les digo a mis alumnos, yo estoy consciente que me pueden desmentir, que la realidad que tenemos es distinta a la que estoy hablándoles. Pero estamos pasando un nubarrón
que no se ve con claridad cuál es una interpretación adecuada de la Constitución. Les estoy hablando en tiempos normales. Los tiempos que estamos viviendo es atípico, es antiderecho. Son una constante violación a la seguridad jurídica. Nadie se... Sí. Mire, quiero entrar al tema del retiro de los jueces, porque creo que también es importante. Bueno, aquí podríamos pasar varias horas hablando de esto, pero bueno, usted decía, viola la carrera judicial, dice lo del retiro de los jueces, viola el tiempo de retiro que establece la ley, sí. Aparte de los 30 años de servicio, pero ¿qué es lo que usted ve también de esa decisión? Que, bueno, la mencionaba al principio también, que es algo que ha pasado en los días pasados y no sé qué lectura le da también a esa decisión. Quiero ocuparme de un minuto para hablar de para los jueces. Sí. Uno de los puntos álgidos de los acuerdos de paz fue fortalecer el sistema judicial. De manera que el sistema judicial era necesario fortalecerlo. Y una de las formas para fortalecerlo era otorgar independencia. Independencia económica, se le asignó el 6% de los ingresos del presupuesto general. ¿Qué otro tipo de parámetro para garantizar la independencia? Que los jueces no estuvieran supeditados a nombramientos temporales, sino que gozaran de estabilidad en el caso. Exigir dedicación a tiempo completo, un salario digno al puesto y sobre todo el derecho a la estabilidad y a ser miembro de la carrera judicial. Que los jueces solo podían removerse por causas legales y con procedimiento previo. Para eso está una ley de la carrera judicial que así lo establece. Si hay pues hay que seguirle un procedimiento. Si hay un juez que no cumple sus obligaciones, pues hay que seguir procedimiento e imponer una sanción. Pero estas reformas a la ley de la carrera judicial, aprobadas recientemente, establecen a los jueces que tengan 60 años o más al momento de entrar en vigencia el decreto. Todavía no está en vigencia ese decreto. Todavía, como acá todo es oscurantismo, no sabemos si el presidente lo ha sancionado y lo ha mandado publicar. Pero el decreto dice que entrará en vigencia 8 días después de su publicación. No sabemos si hay sanción presidencial y no sabemos tampoco si hay publicación. Nos vamos a enterar de un momento a otro. A partir de ese momento, esta es una ley autoaplicativa. ¿Qué significa esto? Significa que corresponde aplicarse inmediatamente que entre en vigencia. Y establece el cese inmediato. Aquí no es que la Corte va a ir diciendo quién sí, quién no. No, es la ley la que dice expresamente 60 años. Bajo el argumento de que a mí me parece un poco irresponsable estas justificaciones utilizadas por los diputados para aprobar estas reformas. Porque si alguno de ustedes lo vio, lo escuchó, yo lo hice, el gran argumento es que los jueces mayores de 60 años somos corruptos, hemos contribuido a la corrupción y que por lo tanto necesitamos o necesitan ser removidos del sistema. Como parte de una depuración, sí, así sería. Sí, es una depuración por decreto. Mire, perdón, yo pues, le iba a preguntar, usted está en ese grupo arriba de 60. Decreto. Le pregunto porque no sé. Yo iba a preguntar lo mismo. Pero se habla siempre como que sí está dentro de ese grupo, que va a quedar al margen. Es que me faltan 9 días para cumplir años, los 60. Ay, hombre, ya ve, o sea que está Entonces, cuando digo mayores de 60, estoy excluyéndome. Pues ahorita tiene 50, todavía tiene 59, Sidney. Pues sí, todavía tiene 59. Sí, pero quiero ver, hoy es 6. En 6 días cumplo 60. Ok, bueno. Así que ese va a ser mi cumpleaños, una ley que me remueve de la carrera judicial. Bueno, yo creo que esta ley
como dicen los españoles, ¿verdad? No tiene desperdicio. Primero, que ha sido aprobada por los diputados de la Asamblea, a iniciativa de los diputados de la Asamblea, cuando la Constitución dice que los diputados o la Corte Suprema de Justicia, más bien dicho, tienen exclusivamente iniciativa de ley en temas relacionados a la carrera judicial. Solo desde entrada hay un vicio de forma. Los diputados de la Asamblea no pueden arbitrariamente dar iniciativa a leyes en cualquier materia. Que son exclusivamente a iniciativas o impulsadas a iniciativas de determinados sectores. El artículo 133 de la Constitución dice, tienen exclusivamente iniciativa de ley. Tercero, la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales. Y luego hay otros sectores que tienen también iniciativa de ley exclusiva. El Parlamento Centroamericano, por medio de los diputados del Estado de El Salvador, en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano. Esto es también un exceso de la Asamblea Legislativa, impulsar una ley que la Constitución no le autoriza. Por otro lado, fíjate, estas leyes de la carrera judicial otorgan el procedimiento constitucional para jueces. El procedimiento para elegir jueces ahora es que hay una convocatoria por parte del CNJ, del Consejo Nacional de la Judicatura, un proceso de selección interno, capacitaciones, evaluaciones, entrevistas, y luego para cada plaza vacante proponen una terna. Esa terna es enviada a la Corte Suprema de Justicia y ahí en la Corte hay otro proceso interno de entrevistar a los candidatos y luego que el Pleno decida. Todo ese procedimiento lo hace a un lado estas leyes de las reformas a la ley de la carrera judicial. Y se faculta expresamente a la Corte Suprema para realizar los nombramientos en las plazas vacantes. Ya no dice de las ternas que provengan del Consejo Nacional de la Judicatura. En contra de lo que dice la Constitución, se faculta a la Corte elegir directamente. A mí, yo creo que no es ya ni mal pensado, pero a mí no me cabe duda de que el presidente y la Asamblea tienen ya el listado de jueces y magistrados de los 150, de los 200 jueces o magistrados que llegarán a ocupar nuestros cargos, que serán afines al gobierno, a quienes tendrán... ¿Qué lo hace pensar que ya tienen una lista de afinidad? ¿Qué le hace pensar eso? Sí. Primero porque ordena el cese inmediato a los actuales. Cese inmediato. Y para elegir un funcionario, esto no puede ser de la noche a la mañana. Ya expliqué cuál es el procedimiento previo que debe de seguirse. Solo teniendo una lista ya bien identificada, es posible pensar que el día siguiente estarán ocupadas esas vacantes. Pero ¿y qué porcentaje será? ¿Qué porcentaje es los que están arriba de 60? O sea, no sé qué tanto implica de todo el universo, digamos, de jueces y magistrados. Mira, bueno, nadie ha podido decirlo con exactitud y yo tampoco lo voy a decir porque no lo sé. Okay. Pero somos alrededor de 715 jueces y magistrados de segunda instancia. Yo creo que el 40% de ellos vamos para afuera. Okay. Esto significa 40%, 300 y algo. Es una apreciación que no lo sé, Pencho, pero... Sí, pero más o menos un cálculo Por ejemplo, mira, aquí en San Miguel, donde yo estoy, el Centro Judicial de San Miguel, hemos visto con unos compañeros que apenas se van a quedar de unos 60 jueces o 50 jueces, se van a quedar 2 o 3 en el Centro Judicial de San Miguel. 2 o 3 jueces sobrevivirán un par de años más porque
andan un poco arriba de los 50. Pero los demás, vamos para afuera. Vamos para afuera por decreto. Tenemos, en San Miguel hay mala señal hoy de internet. Se nos está cortando un A ver poco. si hay una discriminación brutal a los adultos mayores. Hay una discriminación brutal a los adultos mayores. Y yo creo que esto no acaba con los jueces. A mí me parece que hay ansiedad por ocupar plazas afines al gobierno para cumplir compromisos. Pero esta discusión, yo entiendo lo que usted está diciendo, el argumento que usted ha dado, pero también, pues, esto es para estudiarlo, pues, digamos, el equilibrio que tiene que haber entre, bueno, la alternabilidad de un juez, la edad, la evaluación seria, ¿verdad? Y verás de su trabajo, pues, o sea, porque eso no es un secreto, usted lo dijo, bueno, los acuerdos de paz lo decían, buscar digamos, la independencia judicial, buscar, sí. Entonces, yo no sé, al Sí. final, pues tampoco es que se ha logrado, Sidney, digamos. Eso Sí. Bueno, ustedes tuvieron esa misión también Efectivamente. de tratar de depurar de alguna manera y de mejorar el sistema judicial y los jueces y el trabajo de ellos. O sea, es una labor que esa no se ha concluido, pues, pero ¿cómo se busca ese equilibrio? Sí, mira, creo que cometer un error. Sí, efectivamente. ¿Me escucha bien? Ahora sí, Sidney. Sí, adelante. Efectivamente, yo cometería un error y una mentira si digo que el sistema judicial salvadoreño es independiente. Se han dado algunos pasos, pequeños pasos, hacia la independencia. Se estaba trabajando en ese sentido, se estaba fortaleciendo la independencia. Pero ahora lo que vamos a tener es una cosa mucho más alejada del ideal. Ahora lo que vamos a tener es jueces que van a recibir instrucciones, a este deténgalo, a este póngalo en libertad, a este no lo procese, a este lo condena, porque ya lo vimos. Mira, hay una devaluación seria de la actividad legislativa y de la actividad de la administración pública. A mí me parece espantoso que un ministro salga diciendo que los jueces que no hagan tal cosa les vamos a instruir un expediente disciplinario. A mí me parece, pero irreal. Eso fue Rolando Castro, ¿no? No recuerdo, pero hace días apareció un ministro diciendo, porque ya hace días apareció y me sorprendió, que decía, el juez que se atreva a poner en libertad a fulano, lo vamos a procesar y lo vamos a destituir. Eso me parece una devaluación también seria de la actividad política. ¿Y ahí qué van a hacer? Por el tiempo y sobre todo por su tiempo, sí, pero ¿qué van a hacer entonces? Los jueces, ahí vi que habían algunos que se habían reunido y que iban a protestar pero legalmente, o sea, aquí tampoco, es un poco lo mismo de lo que estábamos hablando hace un ratito, o sea, ahí sí, también ya... Sí, no, efectivamente, yo no creo que haya un juez que entrando en vigencia este decreto se aferre a su silla, porque si no va a llegar la policía y lo va a sacar. Hay que cumplir. Hay que cumplir lo que establece la ley. Y mientras esa ley no sea modificada o reformada o declarada inconstitucional, debemos de acatarla. No me imagino a un juez que se aferre a su silla y que se resista a dejarla. No, quedarán vacantes. Por supuesto, en su caso será así. Bueno, en 6 días, claro. Pues, si sucede. O sea, usted no se va a aferrar. No, pues no se aferrará, cumplirá, porque independientemente de esté de acuerdo o no, tiene que cumplir. No. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que aquí estamos o esperando que entren en razón
del deterioro que se está generando, esperando que la presión internacional ejerza un papel determinante. A eso estamos. Hoy están ocupadas todas las instituciones, todas las instancias jurídicas. No se puede acudir a nadie jurídicamente a reclamar derechos ni a defender la democracia. Y lo otro está en las calles, Pencho. Está en las calles. Ahí. Cuando no hay instituciones, ahí están las calles. El derecho a la protesta. Ahí está el Twitter, dice el chino. Ahí está el Twitter. Bueno, Claro. en el Twitter se lee mucho también, Cine. Mire, hay un argumento, antes de que se me vaya la idea, hay un argumento que dice que también es que los cargos judiciales creen que son vitalicios, dice un argumento. Eso, ¿cómo lo rebate? ¿O qué piensa sobre ese argumento de lo vitalicio y que llegan y, pues sí, ya retírense, jubílense? O sea, ¿qué dice ante ese argumento de lo vitalicio en los cargos judiciales? Mira, yo estoy en contra de cargos vitalicios. Creo que los jueces deben de retirarse cuando sus capacidades físicas o mentales ya no son las óptimas. A mí siempre me ha parecido incorrecto que un juez de demasiada edad, de avanzada edad, esté al frente de un cargo tan delicado como el administrar justicia. Creo que las personas tenemos que reconocer que llegamos a un momento y tenemos que retirarnos. Yo recuerdo, fíjate, que cuando estaba en la corte nos llegaban noticias de que determinado juez se dormía en los juicios, que no llegaba, que solo enfermo pasaba, que había que ayudarle, que incluso había un juez que hasta no encontraba el tribunal. Y nosotros en la corte dijimos, bueno, hay que dignificar el retiro de esta persona. Hablemos con ellos, convenzamos a la familia para que no exponga a su padre, a su esposo, a cometer una ilegalidad en estas condiciones. Y entonces hablábamos con estas personas, lo convencíamos y se retiraba dignamente, le convencíamos. Yo creo que es necesario respetar a las personas. Y bueno, de jueces de esas características que te he dicho, a 60 años hay mucha diferencia. Sí. Hay mucha diferencia. Entonces yo creo que esta es una bofetada al adulto mayor. Una discriminación, como digo, brutal. Un irrespeto a la dignidad humana, a la estabilidad, a la seguridad, al trabajo. Hay una ofensa a la dignidad, al honor, a la investidura del juez. Creo que hay una devaluación de la actividad legislativa muy grave. Es penoso, ¿no?, escuchar intervenciones de algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Ha habido un deterioro en el lenguaje, en las instituciones, en el respeto a las personas. Creo que no debemos de generalizar, porque cuando dice todos los mayores de 60 años son corruptos, creo que ofende la dignidad y el honor de muchos, de muchos. Probablemente para algunos les estarán diciendo lo que en realidad es, pero para la mayoría creo que es una ofensa que no es necesaria para impulsar proyectos políticos de esta naturaleza. Ok, Sidney, por el tiempo, mañana entra en vigencia la ley Bitcoin, ley Bitcoin. Ahí, pues obviamente eso ya está. Yo lo que le quería preguntar es que si en algún momento ustedes sentaron jurisprudencia o se pronunció la sala a la que usted perteneció, por ejemplo, algún tema del dólar. ¿Me puede recordar eso? Sobre la dolarización o algo, alguna demanda sobre eso. ¿Vieron en su época? No, ya había sido resuelta por la sala anterior el fondo de la dolarización. Ya se había resuelto ese tema.
Y luego se planteó otra demanda, se hicieron unas prevenciones, no se cumplieron adecuadamente y se rechazó el análisis porque la demanda estaba mal planteada. Pero no emitimos pronunciamiento de fondo sobre eso. Ok. Y bueno, y ahora, bueno, esto entra y a pesar de que hay alguna reacción, hay resistencia, bueno, hemos visto las encuestas la semana pasada, pero también desde de algún punto de vista jurídico tampoco hay nada, digamos, creo que no hay ninguna demanda puesta ante la sala y no sé si tendría sentido ponerla. No sé si puedo percibir, es un desencanto de la población para acudir a un tribunal que no goza de independencia. Mire, la otra duda que me quedó es cuando usted decía del argumento que se está hablando, de que tendría que renunciar 6 meses. Ahí todo ese juego de palabras que usted decía, volviendo al tema de la reelección, no me quedó claro. Entonces, el presidente, en teoría, tendría que renunciar 6 meses antes para que no tuviera un impedimento de acuerdo tendría que renunciar. Y en ese caso asumiría el vicepresidente. ¿O cómo sería? Mira, esa es parte de la comedia de esa sentencia. Dice que tiene que renunciar para no incurrir en la violación del artículo 218, que el artículo 218 dice que no podrán prevalerse del cargo. Ningún funcionario no podrá prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. Entonces le dice al presidente, mire, si usted quiere renunciar, si usted quiere lanzarse de nuevo, tiene que renunciar 6 meses antes para no prevalerse del cargo. Esto es parte del chiste contado en esa resolución. Pero en ese caso asumiría el vicepresidente. Asumiría el vicepresidente, claro, asumiría el vicepresidente. O sea que el vicepresidente... Esto no está siendo improvisado, Pencho. Esto está ya planificado. Mire, y ayer estaba pensando, pero no encontré la respuesta. ¿Hay designados a la presidencia en este periodo? Chino, vos que tenés todos los datos. No hay todavía. No hay designados a la presidencia. Tiene que ser el vicepresidente que asuma en los 6 meses y a postularse de nuevo. Y esa no es una obligación constitucional. No va a ser candidato designar los designados a la presidencia. Según la resolución. Mire, lo de los designados presidenciales no es una obligación constitucional, o eso es libre albedrío, porque ya tenemos varios años, un par de años. No, el presidente tiene que... Sí, ha habido incumplimiento por parte del presidente en determinar quiénes son sus designados. Por lo menos públicamente no se han conocido, pero como no sabemos qué es lo que hay, qué es lo que no hay, seguro que frente a una necesidad puede aparecer alguien que fue designado hace días. No se sabe si hay o no. Yo creo que no hay. Sí. Una duda. ¿Y cómo se comprueba que, o sea, el presidente puede renunciar y eso es suficiente? O sea, ¿puede seguir mandando más allá de que renuncie? ¿O cómo se comprueba que efectivamente el vicepresidente está en el cargo? Perdona, pero pareciera una pregunta ingenua. El presidente va a seguir mandando y va a seguir aprovechándose de los recursos y va a hacer campaña y va a anular a todos los opositores. Yo creo que no hay que darle vuelta. Ya vimos demasiadas evidencias para entender que esto va hacia una dictadura. Okay. Sidney, sé que está dentro de su también actividades profesionales. Sabe que aquí, bueno, usted sabe que en este programa desde hace 20 años que tenemos de hacer este programa, siempre observamos la realidad y no perdemos el buen humor. Nuestro músico ha hecho una canción que resume la entrevista. No sé si tiene chance de oírla, pero hay una canción que resume la plática. Así que claro.
Claro, pero te vamos a hacer una cosa, solo en lo que, porque todavía está metiéndole los coros, hacemos una breve pausa y cerramos. Hay muchos comentarios también, me gustaría leer algunos, pero bueno, el tiempo, aquí como decía, pudimos pasar un par de horas hablando con el ex magistrado de la sala, juez, abogado, catedrático, Sidney Blanco, que nos ha dado estos minutos. Aguántenos entonces un par de minutos, viene la canción y el cierre de esta plática con Sidney Blanco. Ya venimos. Vamos rapidito al corte, Cindy y Chomix. Imaginar nos hace crecer y cuando te vemos imaginando mundos fantásticos con tus hijos, vemos el valor de la tecnología para que tengas más tiempo con ellos. Por eso utiliza sus servicios digitales desde donde estés, AFP Crecer. Y también estas acciones gracias a Banco Cuscatlán y hoy más que nunca están para apoyarte. Solicita tu crédito personal para lo que necesites. Si eres empleado de gobierno, obtén hasta 19 veces tu salario. Llama al 2213-2800. Vamos al espacio Economía Financiera. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. La actividad económica en México se deterioró en junio y presentó su peor desempeño en poco más de un año desde mayo de 2020, ante el debilitamiento ocasionado por la tercera ola de contagios, y los analistas anticipan una moderación en la recuperación de los siguientes meses debido a este factor, ya que también representa un riesgo para algunos indicadores. El índice global de la actividad económica de México registró en junio y julio su mayor caída en poco más de un año, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Eres parte de nuestro team. Participa en WhatsApp 7986-1635. Estamos donde nos necesitas. ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600. ASA, el león a su lado. Exigirte en cada jornada hasta alcanzar tu objetivo sabe bien. Hidrátate, repon lo que pierdas al sudar y actívate con los nuevos sabores de la grandeza. Gatorade Green Mango y Gatorade Berry Blue. Encuéntralos en su presentación de 600 ml a solo $1. Somos salvadoreños cuando vendemos hasta las piedras y nos creemos la gran chivatada. Nos alegramos porque nos quedó bien chivo el trabajo. Saludamos a la gente con un ¿qué hubo? Afirmamos todo con un cabal. Y realmente no nos achicamos con nada, aunque la situación se ponga yuca. En el mes donde celebramos el bicentenario, el mejor café 100% salvadoreño trae para ti un sabor de nuestra tierra. Horchata Frappé, una deliciosa y refrescante bebida que puedes disfrutar con o sin café. ¡Ey! Sí está chévere esto. Y somos orgullosamente salvadoreños. Vive, sonríe y disfruta en The Coffee Cup, la mejor experiencia de café en El Salvador. Producir, almacenar y despachar bienes y servicios puede llegar a ser una tarea complicada y agobiante si no se cuentan con los conocimientos y criterios necesarios. Aprende en línea con los cursos de la carrera ocupacional Jefe de Producción y Control de Inventarios. Mejora la manera de planificar y gestionar tus procesos de producción. Aprende a gestionar tus inventarios de manera eficiente. Conoce la forma más efectiva de dirigir tus equipos de trabajo encargados de la producción y almacenamiento. Son cursos 100% virtuales. Aprende con un experto, recibe sesiones de mentoría y obtén un diploma al completar cada curso. Academia Empresarial de la MIPYME, por Voces Vitales El Salvador. Solicita una beca completa en vocesvitales.org.sb o llamando al 2219-6529. Y todos cantamos a celebrar que somos hermanos, en unidad. Acuarela de muchos colores, de melodías y sabores que nos hacen recordar y sentirnos orgullosos de la fuerza que nos da la hermandad. Bacredomatic, el banco que impulsa a Centroamérica. En lo que se calla tu chucho, ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand, las sopas más rápidas del mundo.
Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. El día del amigo, su regalo. Día del jefe, ni modo, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor en el Punto Rojo Bicentenario. Llévate en plan postpago 360 un Samsung A22, incluido en plan $35 con 15 GB, más 4 GB para YouTube y redes sociales ilimitadas. Porque mereces lo mejor. Por eso te damos el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 30 de septiembre. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Los museos, los sitios arqueológicos, deliciosos platillos y todas las tradiciones de la Ciudad de México te están llamando y Volaris lo sabe. Disfruta este nuevo vuelo directo y viaja con los precios más bajos y con los mejores protocolos de bioseguridad. Compra ya en volaris.com. Activa nuestro teléfono El Fijo 2264-7999. Es que estamos hoy cerrando ya la plática con Sidney Blanco, abogado, notario, catedrático, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, juez de sentencia en San Miguel, por lo menos hoy, 6 de septiembre de 2021. Sidney, gracias por el tiempo que nos da. Hay un montón de comentarios que nos deja la audiencia en el WhatsApp. Solo me avisa, don Lombardo, ¿ya está listo con la canción? Pongo un par de anuncios. ¿Está listo con el resumen de la plática? Bueno, me dicen, aquí un par de comentarios, hay unos que son bien largos, no creo que los pueda poner todos, pero por lo menos para que suene algo de lo que dicen. Mauricio, buenos días, Mauricio. Por eso es un muy buen tema tocado, aquí lo voy escuchando por el teléfono, ya estoy cerca de mi oficina. Pero lo que pasa es que si está haciendo mal, quiere las cosas y tiene todo a su favor, el que está haciendo la oposición, porque determinantemente eso se da a quién le pueden poner de oponente, de candidato fuerte. Si Arena está dividido, el FMLN mucho menos. Créanme, yo veo a compañeros aquí que se molesta, que es un diputado foca, que todo le dicen amén a lo de Bukele. Pero ¿qué hace Arena, el FMLN, los demás partidos? El FMLN mandó a varios de sus dirigentes a Nicaragua. Arena, no cabe duda que está dividida. Bueno, ahí hay un comentario. ¿Y ahora quién podrá defenderlo? Solo eso le faltó decir a él, ¿no? ¿Qué otro mensaje? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Pencho, Chino, todo del team. Chica, es sumamente refrescante escuchar opiniones como las de mi ex catedrático Sidney. Un saludo, un abrazo y la solidaridad con él y con todos los jueces y magistrados que van a ser inconstitucionalmente destituidos. Y pues ojalá que todas las personas que están escuchando se den cuenta que el día de mañana que ellos vayan a la corte a solicitar justicia, lo que van a recibir va a ser clientelismo, y si ellos no tienen la capacidad de comprar a esos jueces nuevos, van a perder. Bueno, y así hay decenas de opiniones de la audiencia. Gracias por compartir esta plática. Hola, buenos días. Buenos días, Pencho. Hola. Mira, una opinión ahí del señor. Mira, y no a los 60 años se retira todo el mundo de los trabajos. ¿Y cuál es el problema de retirarse a los 60 años? O sea, que ellos quieren eternizarse en el poder. Señor, ahí tenemos muchos abogados de 45, 50 años con posgrado, maestrías, súper preparados, que están esperando una oportunidad. Por favor, apártense. Ustedes ya estuvieron mucho tiempo en el sistema, háganse a un lado, váyanse a cuidar sus nietos ya, a los 60 uno se retira. O sea que yo me voy a hacer el bravo aquí en la empresa, que a los 60 no me retiren. No, hombre, señor, parece que somos falta de empatía con la gente joven. Bueno. Y así más comentarios. Quiero ver, aquí hay uno. Espérenme, vamos a ver que hay diversos. Este es muy largo, pero bueno, pero es una mujer. Ana Cecilia, buenos días. Ana Cecilia. Hola, Pencho, buenos días. Hola, Ana Cecilia. Saludarles y además preocupada de escuchar al señor Blanco decir que
los jueces deberían de jubilarse cuando ellos sientan que ya no tienen la capacidad para seguir trabajando. Yo creo que para eso hay leyes y en el caso de las personas públicas, creería que no están exentos de ser sometidos igual a las leyes de pensiones, por ejemplo. Los hombres deben de trabajar hasta los 60 y las mujeres a los 55. Peor si son cargos públicos, porque son pagados, ¿verdad?, con los impuestos de todos los salvadoreños. Entonces, difiero grandemente del señor Blanco. No son puestos vitalicios. Creo que hay una edad para retirarse y esta tiene que ver también con, no solamente con mi posibilidad mental, pero sino también por el relevo generacional que debe de darse. Bueno, Ana Cecilia, gracias. Bueno, yo no llego a los 60, pero bueno, a los 80 no me veo haciendo esto, imagínate. Bueno, ese es solo Larry King, ¿te acuerdas de Larry King? No, pero yo a los 60, yo si Dios me da vida, yo quiero seguir haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Pero bueno, sí, hay situaciones. Sidney, ahí solo algunos de los comentarios que los agarramos al azar. Le da risa un poco también a Sidney. Es que se está imaginando yo haciendo este programa a los 80 años, imagina. Si Dios me diera vida, imagínate, a los 80 años, con unos tirantes igual a Larry King, ¿verdad? Chino, no. Pero bueno, no. Creo que, bueno, eso es tema de hacer un tema, ¿verdad? Bueno, y de hecho, Ana Cecilia, ella es muy intensa en el tema de las pensiones, ya la he visto, ya he estado aquí en el programa. Pero bueno, yo creo que es un tema de conversarlo, y creo que no hay que ser... O sea, no hay que ser tajantes, y creo esto es relativo, lo de la edad y la edad productiva, Sidney. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no sé si quienes llamaron tienen padres o tíos mayores de 60, y me gustaría que les dijeran a ellos que ya no están aptos para trabajar. A ver qué les dicen. Sí. Un día vamos a hacer un tema de eso, porque yo creo que es relativo. Y cada quien, claro, la ley, bueno, si usted quiere retirar, Chino, a los 60, pues te retiras y pedís tu pensión o lo que sea. Pero bueno, yo creo que 60 años es una edad productiva. Mira, yo creo que hay un tema, Pencho, creo que hay un tema que no debemos de descuidarlo. Si los jueces supiéramos desde siempre que a los 60 años tenemos que dejar la judicatura, uno hace su proyecto de vida y dice, hasta los 60 voy a llegar acá. Pero que te lo digan una semana antes, me parece que es una falta de respeto. Okay. Probablemente coincida yo con algunos de los que objetaron, pero esto tiene que estar en la ley y uno tiene que saberlo con anticipación. Pero, como dije antes, el tema de la seguridad, que es la predictibilidad de tener un proyecto de vida. Yo creo que en una semana no puedes transformarte y dejar de hacer lo que estás haciendo para reconvertirte. Claro que lo puedes hacer. El tiempo se encargará de que estos jueces que vamos a estar ya afuera encontremos otras actividades. Bueno, yo le agradezco mucho, Sidney, por el tiempo que nos da, valioso, de verdad. Apreciamos sus opiniones. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, no importa, es lo que pretendemos, que ustedes escuchen opiniones, sean su propio criterio, oigan otras opiniones, vean otros puntos de vista, porque así nos formamos una opinión. Eso sí, con respeto, eso siempre lo hemos promovido y lo hemos hecho aquí en este espacio. Y también algo que siempre hemos hecho es no perder el buen humor. Y hoy un poco de música para terminar. A ver si Sidney aprueba el resumen musical que hemos hecho de esta tertulia que hemos tenido hoy. Que suene, Don Lombardo se inspiró hoy en el tema y aquí está para cerrar de una manera distinta y distendida esta plática. Que suene la canción, a ver qué le parece, Sidney. Que suene, adelante, Chomito. Señor juez, vengo a platicarle, Señor, que hay preocupación de lo que pasa en El Salvador. Usted bien lo ha dicho, no
se permite la reelección. Un argumento débil, un juego de palabras que se aprovechó. Sidney Blanco, Mr. White. En sus clases pregona de la independencia judicial. Dicen por ahí, si tienes más de 60 te debes largar. Un nubarrón se puede ver, hasta sin argumento querer proceder. Sidney Blanco, Mr. White. Sidney Blanco, Mr. White. Ahí está. Muy bien, muy bien. Es genial. Echen el momento, Sidney, echen el momento. No, es que pareciera como que si ya sabía lo que yo iba a decir y se preparó haciendo la letra y es un genio que tienen ahí ustedes. Pero para cerrar también un poco distendido, aunque el tema es serio, importante, pero bueno, hay que ver las cosas a veces así también. Sidney, muchas gracias por el tiempo y ahí estaremos atentos. Chino, anotá que cumple años en 6 días, o sea, el 12 de septiembre cumple años entonces. 12 de septiembre. Sí, aunque 60 años. No va a ser un cumpleaños muy feliz, por lo que parece. ¿Cómo no? Hay que sonreírle a la vida. Vendrán cosas mejores. Tiene otras cosas por las cuales estar, pues sí, dar gracias. Pues sí, cumplir 60 años, por ejemplo, el número redondo. Así que de antemano, felicidades, Sidney. Gracias por el tiempo y bueno, seguiremos conversando en el futuro. Gracias, Sidney. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Sidney Blanco, hoy con nosotros, juez, ex magistrado, abogado, y si no escucharon la entrevista completa va a estar en podcast, en Spotify, TuneIn, iTunes, en todas las plataformas, en Facebook, YouTube, si quieren escuchar la plática que hoy hemos tenido con el abogado Blanco. Mr. White, como decía Lombardo. Cerramos entonces el segmento. Gracias a todos los que no pueden salir al aire. Disculpas por el tiempo siempre y de verdad nos